Estimados alumnos del curso Derechos de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas, es un gusto para mí poder darles la bienvenida a esta segunda semana. Vamos a tener nuestra primera clase ya temática. Voy a tener con ustedes ahora una pequeña introducción, este video de motivación para la clase, para que luego ustedes puedan leer ya las lecturas correspondientes a esta semana y luego puedan rendir sus controles de lectura y participar en los foros. Recuerden, por favor, como de costumbre, que estamos a su disposición y que pueden hacernos cualquier consulta a mí o a Rosa Moscoso respecto al funcionamiento del curso o a cualquiera de los temas que estamos trabajando. En esta primera semana vamos a ver de manera general primero un poco el concepto jurídico de pueblo indígena, cuál es la definición, cuáles son los principales derechos colectivos que se les ha reconocido a estos pueblos y algunos estándares que se han ido desarrollando sobre todo desde el sistema interamericano de derechos humanos. Como ustedes saben, el nombre del curso es Derechos de los Pueblos Indígenas, pero siempre queda, sobre todo en algunos países más que en otros, algunas dudas sobre a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de pueblos indígenas, y solamente quisiera recordar estos conceptos con ustedes porque seguramente ya los conocen, ¿no? El concepto de pueblos indígenas, sus principales características están recogidas en el convenio 169 de la OIT. Y debemos recordar que jurídicamente, cuando estamos denominando a un grupo como pueblo indígena, para las leyes, al margen de alguna interpretación histórica o antropológica que pueda haber, pero para las leyes estamos hablando de colectivos que cumplan tres requisitos. Primero, que sean colectivos que desciendan de las poblaciones originarias de un territorio antes de la llegada de los españoles, es decir, que de manera histórica o biológica desciendan de los pobladores que originalmente habitaban ese país antes de la llegada de los españoles. Ese es el primer requisito, digamos, una descendencia en sentido biológico. El segundo requisito es que estos pueblos conserven en todo o en parte algunas de sus costumbres o instituciones. No necesariamente el convenio se refiere a alguna en particular como la tierra o el idioma, sino cualquiera de sus instituciones o costumbres propias que las conserven todavía en la actualidad y que no hayan sido traídas por los españoles, ¿no? En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de creencias religiosas, estamos hablando de instituciones económicas, de maneras de trabajar, etcétera, ¿no? De instituciones sociales, matrimonios, diferentes cosas que los pueblos pueden todavía tener a la fecha, y eso obviamente se determinará, si fuera el caso, mediante un peritaje antropológico. El tercer requisito que es importante tener en cuenta es que estos pueblos tengan una autoidentificación como un sujeto colectivo diferente, digamos, al resto de la población peruana, es decir, que se consideren a sí mismos como un grupo diferente, como una comunidad, un pueblo, y esto es depende de cada uno de los sujetos, pero por lo general, por ejemplo, en el caso del Perú, las poblaciones rurales de la sierra se autoidentifican como comuneros, ¿no? Tienen una identidad, digamos, comunal. Entonces, que haya una autoidentificación, y estos tres requisitos deben darse en conjunto, y no importa que en la actualidad estos pueblos sean o no reconocidos por las leyes, que tengan o no título de propiedad, o que hayan sido denominados por las leyes con uno u otro nombre. Eso es, digamos, irrelevante para definir su categoría como pueblos. Entonces, lo que hay que hacer cuando se trate de preguntarnos si un colectivo específico es pueblo indígena es aplicar estos tres criterios para ver si realmente cumple o no cumple, y que por lo tanto de cumplir estos criterios se les aplicarían todos los derechos colectivos que el marco internacional y nacional de nuestros países les reconoce. Y solamente quisiera resaltar que en caso de que hubiera alguna duda, el mismo convenio dice que el criterio que prima es la autoidentificación, la identidad propia que estos pueblos sienten que tienen. Visto así, en nuestros países tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas, en los países que estamos ahorita participando en el curso, y por lo tanto lo que hay que hacer es empezar a implementar desde los estados los diferentes derechos que se les han reconocido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Son derechos que están en el convenio 169 de la OIT, sobre todo, también en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y en varias sentencias de la Corte Interamericana, y en algunas sentencias también de las Cortes Nacionales, y entre ellos debemos rescatar sobre todo el derecho a la consulta previa, el derecho al territorio, el derecho a una justicia propia, el derecho a la educación intercultural, a la salud intercultural, entre otros. Pero de estos derechos, ¿cuáles son los que son relacionados al tema de industrias extractivas? Vamos a ver ahora principalmente dos grupos de derechos. Un primer grupo relacionado a las decisiones que tome el Estado respecto a las industrias extractivas, que son los derechos a la participación, consulta y consentimiento. Estos derechos, que están en el convenio 169, obligan a los Estados a que
cuando van a tomar las decisiones respecto a conceder un permiso para que una entidad, para que una empresa extractiva pueda trabajar en territorios indígenas, primero tienen que contar con representantes de los pueblos indígenas en el momento de la discusión, evaluación del proyecto, tienen que realizar un proceso de consulta previa y en algunos casos que el derecho internacional ha establecido tienen además que obtener el consentimiento de ese pueblo. Esos casos son, por ejemplo, en el caso de traslados, en el caso de almacenamiento de materiales peligrosos y, por ejemplo, en el caso de megaproyectos que van a impactar de manera muy fuerte la vida de los pueblos, como lo ha establecido la Corte Interamericana. En esos casos se tiene que haber consentimiento. En el resto de casos tiene que haber consulta previa, pero además en la discusión en sí del proyecto deberían haber estado representados los representantes legítimos, valga la redundancia, de los pueblos indígenas, lo cual lamentablemente en nuestros países todavía no es algo que se esté cumpliendo. En cuanto a la consulta previa, por lo menos en el caso de Perú, que tenemos la ley de consulta previa, desde hace algunos años se está empezando a implementar para algunos proyectos, pero todavía hay mucho por trabajar. Y en los otros países, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de Bolivia mismo, todavía la aplicación de la consulta previa es muy limitada, a pesar que sus marcos constitucionales son mucho más progresistas, inclusive, por ejemplo, que el del Perú, pero la consulta previa todavía no es una realidad y no está haciendo que se cumplan los derechos que están en el marco internacional. Otro tipo de derechos que tienen los pueblos indígenas respecto a la presencia de empresas extractivas en sus territorios es que además de que ellos tienen que haber tomado parte en la decisión y en el otorgamiento a la licencia la licencia y las concesiones que se les dé a estas empresas, estos pueblos, y esto lo ha dicho, no lo dicen solo las normas internacionales, sino sobre todo la jurisprudencia internacional y especialmente los informes de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana, se tiene que en primer lugar, garantizar que hayan habido estudios que puedan prever un poco el impacto que van a tener estas empresas dentro de la vida de los pueblos. Esto es decir, no solamente es un estudio de impacto ambiental, que esto ya venía en normativa anterior y en normativa general, tanto para lugares donde hay pueblos indígenas como para lugares donde no haya pueblos indígenas. No solamente tiene que haber entonces un estudio de impacto ambiental, sino debería haber un estudio de impacto social y un estudio de impacto cultural, porque la presencia de estas empresas extractivas no solamente va a causar una serie de modificaciones, digamos, en el aspecto económico de las comunidades, sino también va a traer problemas a nivel de interrelación con otros modos de vida y a nivel de probable pérdida de su identidad cultural de los pueblos, ¿no? Estos son aspectos que normalmente no se toman en cuenta, que no se han desarrollado mucho, pero que deberían ser evaluados por el Estado previamente a la toma de decisiones y que debería haber una información clara respecto para los pueblos indígenas y en todo caso el Estado, si finalmente se decide dar la concesión a pesar de los posibles efectos y se valora que los beneficios van a ser mucho mayores que el impacto, el Estado debería tomar todas las medidas posibles para guardar los derechos de los pueblos y hacer que finalmente se disminuya, se anule o se repare en la medida de lo posible estos impactos. Y otro punto importante y que normalmente no se está viendo en la mayoría de proyectos extractivos a nivel de nuestros países es que estos pueblos tienen derecho a participar en los beneficios, en las ganancias que traigan la presencia de estas empresas extractivas. Tienen derecho a ser parte de las ganancias, de los beneficios, como he dicho, que se obtengan, y tienen derecho a que además tener prioridad, digamos, para que la inversión de estos montos económicos, estas ganancias que se obtengan, sea para el desarrollo de sus pueblos, ¿no? Esto es un aspecto que normalmente se espera que de alguna manera, de manera automática, la presencia de estas empresas cause un mejor nivel de vida en estas zonas, pero no necesariamente es así, ¿no? Con el Estado previamente y con la participación de los pueblos y las empresas se debería determinar cuáles son los beneficios, las ganancias económicas que va a traer esta explotación y cómo los pueblos indígenas van a recibir parte de esas ganancias, bajo qué características y a qué va a ser destinado este dinero, y obviamente recordando que los pueblos indígenas, tal como el convenio lo dice, son los titulares del derecho a decidir sobre el uso de los fondos y cómo deben implementarse estos fondos, ¿no? Esto, como digo, está sobre todo desarrollado en los informes de la Comisión Interamericana y en las sentencias de la Corte Interamericana al respecto, y algo que ha hecho bastante énfasis el sistema interamericano en este tema es la especial importancia que tiene para los pueblos indígenas su territorio. No solamente es
como nosotros lo conocemos en el derecho occidental, un derecho a la propiedad sobre un bien inmueble determinado, que vendría a ser como el derecho a la tierra, sino en este caso estamos hablando de un territorio que para ellos no tiene solamente una connotación económica, sino también una connotación social, espiritual, cultural, que debe ser valorada. Es decir, al valorar si realmente este proyecto va a traer más beneficios que perjuicios, se debe valorar esta pérdida de relación con el territorio que los pueblos van a tener, y si realmente vale la pena decidir que se afecte esta relación por los beneficios económicos que puedan obtenerse, o pensar si realmente estos beneficios económicos no se pueden obtener de otra manera que no implique la pérdida de esta relación especial que los pueblos indígenas tienen con el territorio, ¿no? Otro tema que hay que tomar en cuenta también, y que yo lo he mencionado, es este estudio, el tema del impacto cultural, que normalmente no se toma en cuenta y que a veces causa que en los lugares donde empiezan a trabajar las empresas extractivas se da una gran migración o se dan conflictos internos, y finalmente puede llevarse a la afectación de las culturas colectivas e inclusive a la desaparición de algunos pueblos, ¿no? Todo esto son cosas que se tienen que evaluar previamente. No quiere decir que tiene que haber una oposición radical en principio en contra de las empresas, sino al contrario, que se tiene que aprovechar la presencia de las empresas para de manera adecuada lograr que tengamos los ingresos necesarios, como ya he dicho en la primera clase, para mejorar los niveles de vida de las comunidades. Los invito en todo caso a revisar con mayor detalle en los textos de esta semana cuál es la definición de pueblos indígenas y cuáles son los estándares que sobre todo la Comisión ha ido resumiendo en algunos informes, para ver luego en las siguientes clases ya cómo, si se está o no se está aplicando estos lineamientos a los casos que vamos a ver, que son los casos de Las Bambas en Perú, el caso de Barro Blanco en Panamá y el caso del pueblo Sarayaco en Ecuador. Bueno, hasta aquí dejaríamos esta segunda clase. Espero poder conversar con ustedes en el foro y nos estamos viendo la próxima semana.